Empezaremos con el estudio de hoy, leyendo en Judas, versículo del 8 al 16. Dice así: de la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden y en lo que por naturaleza entienden. En esto se corrompen como los animales irracionales. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas ocultas en vuestros ágafes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacentan a sí mismos, nubes sin agua llevadas por los vientos. Árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas erráticas, para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente, y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. La semana pasada vimos sobre Sodoma y Gomorra. Hoy estudiaremos sobre los apóstatas. Judas explica sobre los apóstatas, no solo recordando las palabras de Pedro, sino que, sumando a las palabras de Pedro, explica quiénes son detalladamente los apóstatas y cómo están perturbando la iglesia. Judas no quiere que solamente recordemos las palabras de Pedro, sino que nos firmes minuciosamente en su enseñanza. El Espíritu Santo ayudó a Judas para que pudiera escribir sobre ello claramente y dar un mensaje transparente y luminoso sobre este tema, añadiendo más poder a las palabras que ya Pedro había escrito sobre los apóstatas. El versículo 8 de Judas y el capítulo 2 de Segunda de Pedro prácticamente son mensajes paralelos sobre los falsos profetas y falsos maestros. Solo los diferenciamos por pequeños detalles. Y Pedro nos recuerda que la repetición del tema es importante, es para que las recordemos bien. Pablo dijo: por lo demás,
hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Como cuando los padres repiten las cosas importantes a sus hijos pequeños hasta que las hayan aprendido bien. Y aunque los hijos a veces contestan que ya lo saben y que ya no quieren escucharlo, los padres sabios repiten sus lecciones hasta asegurarse que sus hijos han aprendido lo que estos consideran más importante. Podemos resumir la definición de apóstata en 3 puntos del texto de Judas. El primer punto es que los apóstatas son aquellos que rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores. El segundo punto es que los apóstatas son aquellos que se apacientan de ellos mismos. Y por último, los apóstatas son aquellos que Dios ejecutará todas sus obras impías y los juzgará. Recordemos que la máxima autoridad siempre es Dios. En nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestros países y por encima de todo, siempre está y estará Dios. Repetimos, recordemos que la máxima autoridad siempre es Dios en nuestra familia, en nuestras congregaciones, en nuestros países y por encima de todo, siempre está y estará Dios. En el capítulo 13 de Romanos dice: sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Toda autoridad humana está por debajo de la autoridad de Dios. Recordemos siempre, no hay autoridad más alta que la autoridad de Dios. Ni los padres, ni los pastores, ni los gobernantes o presidentes están por encima de la autoridad de Dios. Repetimos, toda autoridad humana está por debajo de la autoridad de Dios. Recordémoslo siempre. No hay autoridad más alta que la autoridad de Dios. Ni los padres, ni los pastores, ni los gobernantes o presidentes están por encima de la autoridad de Dios. Cuando una familia y una iglesia o un país pretende estar por encima de esta autoridad divina, esta fracasará y se derrumbará. Cuando una familia o una iglesia o un país
pretende estar por encima de esta autoridad divina, 100% esta fracasará y se derrumbará. Las sociedades están formadas por familia. Y las sociedades actuales están rotas y derrotadas porque las familias que la forman están destrozadas y arruinadas. La única solución para las sociedades actuales es cada una de las familias que forman esta sociedad se restauren y restablezcan bajo la autoridad y el orden del verdadero Dios. Las sociedades están formadas por familias y las sociedades actuales están rotas y derrotadas porque las familias que la forman están destrozadas y arruinadas. La única solución para las sociedades actuales es que cada una de las familias que forman esta sociedad se restauren y restablezcan bajo la autoridad y el orden del verdadero Dios. Esta es una de las definiciones que nos da la vida sobre la familia. Cuando el hombre abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer, serán una sola carne. Uno de los problemas más destacados en las familias actuales es cuando los padres quieren dominar demasiado a sus hijos o los hijos quieren control o dependencia de sus padres. También tenemos el problema de divorcios. Cuando un matrimonio se rompe el voto de unión delante de Dios. El divorcio es uno de los problemas más graves de la sociedad actual. La paz dentro de la unidad familiar es muy importante para una sociedad justa y disciplinada bajo la autoridad de Dios. Cuando las familias se rompen, se desequilibra toda la sociedad, trayendo caos y perturbación. La única solución a este desorden es volver bajo la autoridad de Dios y la disciplina en el matrimonio y la familia. Pasa lo mismo con los problemas dentro de las iglesias y las dificultades y asuntos de los gobiernos actuales. Los problemas vienen cuando los dirigentes de las iglesias y de los gobiernos quieren escaparse de la autoridad de Dios e intentar superar a Dios. Repetimos, pasa lo mismo con los problemas dentro de las iglesias y las dificultades y asuntos de los gobiernos actuales. Los problemas vienen cuando los dirigentes de las iglesias y de los gobiernos quieren escaparse de la autoridad de Dios e intentar superar a Dios. El desorden y el caos que trae esta indisciplina ante Dios solo se soluciona cuando estos dirigentes vuelvan a ser sumisos ante la autoridad y potestad de Dios. Podemos ver el mismo problema con los falsos profetas y falsos maestros
estos también niegan y desprecian la autoridad de Dios y se autoproclaman la máxima autoridad. En el versículo 8 podemos ver su rebelión. Dice Judas, versículo 8: estos que tienen visiones, los apóstatas, viven en sueño y en fantasía y siguen lo que la voz de Satanás les cuenta. Cuando uno menosprecia la autoridad de Dios, también desprecia todo lo que éste dice, y así no consideran santa la palabra de Dios. Estos que tienen visiones, ¿qué significa? Los apóstatas viven en sueño y en fantasía y siguen lo que la voz de Satanás les cuenta. Cuando uno menosprecia la autoridad de Dios, también desprecia todo lo que éste dice y así no consideran santa la palabra de Dios. De ese modo se permiten cambiar y versionar a su favor la palabra de Dios, convirtiendo la sagrada palabra en falsedad y doctrina envenenada. De ese modo se permiten cambiar y versionar a su favor la palabra de Dios, convirtiendo la sagrada palabra en falsedad y doctrina envenenada. Y al final, después de muchas vueltas, ni ellos mismos saben lo que acaban diciendo. Se acaban convirtiendo en animales lunáticos y brutos. Estos lo podemos ver en el versículo 10 de Judas, que dice así: pero estos dicen injurias contra lo que no entienden y en lo que por naturaleza entienden. En esto se corrompen como los animales irracionales. Y también lo leemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que dice así: pero estos, como animales irracionales, por naturaleza nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos. Y también encontramos un mensaje similar en el versículo 22, que dice así: pero les ha acontecido de lo que aquel refrán tan verdadero: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada volvió a revolcarse en el seno. Los apóstatas acaban viviendo una vida sin sentido y absurda como las bestias. Terminan contaminando su carne y viviendo en la incoherencia de una felicidad inexistente y extraviada. Estos acaban viviendo evitando recordar que el fin de su camino les espera el castigo y juicio de Dios. Los apóstatas acaban viviendo una vida sin sentido y absurda como las bestias. Terminan contaminando su carne y viviendo
en la incoherencia de una felicidad inexistente y extraviada. Estos acaban viviendo evitando recordar que al fin de su camino les espera el castigo y juicio de Dios. Quieren desacreditar y anular la autoridad de Dios con sus hechos y con sus lenguas tóxicas. Leemos en Salmo 12. Salmo 12. Salmo 12, versículo 1 dice así: salva, oh Yahvé, porque se están acabando los piadosos, porque han desaparecido los leales entre los hijos del hombre. Hablan falsedades, cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y dobles de corazón. Corte Yahvé todo labio lisonjero, y la lengua que habla altanerías. A los que dicen, haremos poderosas a nuestra lengua. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido del menesteroso. Ahora me levantaré, dice Yahvé. Pondré en seguridad a los que son escarnecidos. Las palabras de Yahvé son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra, purificada 7 veces. Tú los guardarás, oh Yahvé. Nos preservarás de esta generación para siempre. Por todos lados deambulan los malvados, cuando la vileza es exaltada entre los hijos del hombre. Volviendo a Judas, en el versículo 8 de Judas leemos: rechazan la autoridad, blasfemando de los potestades superiores. Los apóstatas son aquellos que blasfeman el nombre de Dios, que se ríen o brumean, hablan palabras injuriosas contra Dios, reniegan y maldicen las leyes de Dios y su palabra. Y David oraba diciendo: se burlan y hablan con maldad, con altanería planean la opresión. Ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas abundantemente. Y dicen: ¿cómo puede él saberlo? Hay conocimiento en el león. Muchos blasfeman contra Dios, pensando que Dios lo desconoce o no está atento. Pero Dios conoce todo de nosotros y de todos aquellos que hablan malicias contra Él. Con sus blasfemias van caminando hacia su propio fin y decadencia. Solo hay un fin posible para ellos,
y es el juicio ante el Dios verdadero, contra el que han blasfemado. Ellos crean que su vida está llena de felicidad y su vida sea perfecta. Ellos solo tienen un final y este es ante Dios. Repetimos, muchos blasfeman contra Dios, pensando que Dios lo desconoce o no está atento. Pero Dios conoce todo de nosotros y de todos aquellos que hablan malicia contra Él. Con sus blasfemias van caminando hacia su propio fin y decadencia. Solo hay un fin posible para ellos y es el juicio ante el Dios verdadero, contra el que han blasfemado. Aunque ellos crean que su vida está llena de felicidad y su vida sea perfecta, ellos solo tienen un final y este es ante Dios. Buscamos Eclesiastés capítulo 8, versículo del 11 al 13. Eclesiastés capítulo 8, versículos del 11 al 13. Dice así: por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata contra una obra mala, el corazón de los hijos del hombre está presto a hacer el mal. Pero aunque el pecador haga el mal 100 veces y prolongue sus días, sé que le irá bien al que teme delante de Dios, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que serán como una sombra, por cuanto no teme delante de Dios. Y la blasfemia la acompañada de arrogancia. La arrogancia en las palabras también trae veneno y malicia. Las palabras de Satanás y las palabras de los apóstatas siempre están llenas de arrogancia. Y estas también intentan revocar la autoridad de Dios. Repetimos, la blasfemia va acompañada de arrogancia. La arrogancia en las palabras también trae veneno y malicias. Las palabras de Satanás y las palabras de los apóstatas siempre están llenas de arrogancia, y estas también intentan revocar la autoridad de Dios. Y volvemos a Judas, versículo 9, dice así: mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ni el más alto de los ángeles hizo nada ante el diablo, porque la autoridad de Dios no le permitía. El nombre del arcángel Miguel significa ¿quién como Dios? Podemos encontrar cierta ironía en esto, ya que Satanás juega a ser como Dios y a que otros deseen ser iguales a Dios.
Leamos en Isaías capítulo 14, versículo del 4 al 17. Isaías capítulo 14, versículos 9 al 17. Isaías capítulo 14, versículos del 9 al 17, dice así: El Seol se estremecerá por ti en lo profundo al topar con tu llegada, y despertará en tu honor a todos los espíritus de los muertos, a todos los potentados de la tierra, y levantará de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Y todos ellos te cantarán a coro, diciendo: también tú fuiste debilitado como nosotros, y has llegado a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y ya no se oye el estruendo de tus salterios. Debajo tuyo hace cama la gusanera, y los gusanos son tu cobertor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que abatías las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a el león. Ay, pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. Los que te vean te observarán atentamente, se cerciorarán de ti y dirán: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. También leemos en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice así: pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo que Yahvé Elohim había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Elohim ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto? Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió.
Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron cenidores para sí mismos. Así engañó Satanás a Eva, engañándola que podía llegar a ser igual a Dios. Volvemos a ver la jugada de Satanás y su palabrería. Siguiendo el versículo 9 de Judas, no tenemos más detalles sobre esta discusión entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Nadie tiene más detalles sobre la muerte de Moisés y dónde se enterró su cuerpo. Leemos en Deuteronomio capítulo 34, versículos 5-6, dice: y Moisés, siervo de Yahvé, murió pues allí, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahvé, y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y no ha sabido hombre alguno el lugar de su sepulcro hasta el día de hoy, para evitar que los que siguieron a Moisés hasta esa tierra hicieran estatuas y monumentos su memoria. Dios escondió el cuerpo de Moisés para que nadie levantara ninguna escultura ni imagen. ¿Para qué? Que los que siguieron a Moisés hasta esa tierra hicieran estatuas y monumentos su memoria. Dios escondió el cuerpo de Moisés para que nadie levantará ninguna escultura ni imagen. No tenemos más detalles, pero podemos deducir que Satanás conocía el lugar, ya que la autoridad ante la muerte fue dada a Satanás. También podemos deducir que Satanás habló sobre estos detalles con el arcángel Miguel, pero éste no lo discutió más, ni lo reveló, ya que la autoridad que se le fue dada fue concedida por Dios, y esta autoridad no pensó en discutirla ante Dios. Leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice así: así que, por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera, él también participó de estas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos aquellos que, por temor de la muerte, están sujetos a vivir en esclavitud. Cuando el arcángel Miguel discutió con Satanás sobre el lugar que desconocemos, lo dejó en las manos de Satanás y respetó la autoridad dada por Dios, y solo contestando: que Dios te reprenda. Para el arcángel Miguel, hablar y discutir con Satanás era arriesgados y
comprometido. Para nosotros, pues, aún es más peligroso, ya que Él es mucho más fuerte y poderoso. Somos protegidos por Cristo y estamos en Él. Pero eso no nos resguarda de los ataques que podemos recibir de Satanás en nuestros momentos de debilidad. Siempre debemos estar despiertos para no caer en su poderosa palabrería y sus oscuras trampas. Repetimos, para nosotros, pues, aún es más peligroso, ya que Él es mucho más fuerte y poderoso. Somos protegidos por Cristo y estamos en Él, pero eso no nos resguarda de los ataques que podemos recibir de Satanás en nuestros momentos de debilidad. Siempre debemos estar despiertos para no caer en su poderosa palabrería y sus oscuras trampas. Y asimismo debemos estar despiertos para no caer en las falsas enseñanzas de los falsos profetas y falsos maestros. Por último, leemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sabios, velad, que vuestros adversarios, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Este es de explicar semana que viene. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.